Eran las 4 de la tarde del jueves 16 de marzo de 2023, cuando la tranquilidad de la colonia San Sebastián, en las afueras de Guadalajara, Jalisco, se quebró de manera abrupta y violenta. El taller mecánico Servicio Automotriz Hernández, ubicado en el número 432 de la calle Prolongación Hidalgo, recibió la visita de 3 camionetas Chevrolet Suburban de color negro, con vidrios polarizados y sin placas de circulación. De los vehículos descendieron aproximadamente 12 hombres armados con rifles de asalto, vestidos con uniformes tácticos de color negro, portando chalecos antibalas y pasamontañas que ocultaban sus rostros. Los vecinos que presenciaron la escena desde sus ventanas describirían después a las autoridades que todo sucedió con una precisión militar que helaba la sangre. Jesús Manuel Hernández Coronado, de 54 años de edad, propietario del taller mecánico desde hacía más de 2 décadas, se encontraba en ese momento debajo de una camioneta Ford F-150 realizando un cambio de aceite cuando escuchó el estruendo de las puertas de metal siendo derribadas a patadas. Según el testimonio posterior de su ayudante, un joven de 23 años llamado Ricardo Mendoza, quien logró esconderse detrás de un montón de llantas usadas en la parte trasera del establecimiento. Los hombres armados entraron gritando órdenes contradictorias, preguntando por el patrón del taller y exigiendo que todos se tiraran al suelo. Hernández Coronado, un hombre de complexión robusta, cabello canoso y manos permanentemente manchadas de grasa de motor, salió de debajo del vehículo con las manos levantadas, intentando calmar la situación con la voz de alguien que ha aprendido a través de los años que en México, cuando llegan hombres así, lo mejor es no resistirse. Lo que siguió, según las reconstrucciones posteriores de la Fiscalía General de la República, duró aproximadamente 4 minutos. Los sicarios registraron el taller de manera sistemática, rompiendo herramientas, volcando estantes de refacciones, destruyendo una computadora de diagnóstico automotriz que Hernández Coronado había adquirido apenas 3 meses antes con un crédito bancario que todavía estaba pagando. Encontraron en la pequeña oficina del fondo una caja fuerte empotrada en la pared, la cual forzaron con una palanca, extrayendo aproximadamente 85,000 pesos en efectivo que el mecánico guardaba para pagar la nómina de sus 4 empleados y cubrir los gastos operativos del mes. Pero el dinero, como se descubriría después, no era el objetivo principal de aquella incursión. El líder aparente del grupo, un hombre de aproximadamente 1,80 m de estatura, con una cicatriz visible que le cruzaba la mejilla izquierda y que los testigos identificarían posteriormente como el Chacal, uno de los jefes de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación en la zona metropolitana de Guadalajara, se acercó a Hernández Coronado y le habló directamente al oído. Nadie más escuchó lo que le dijo, pero el mecánico palideció visiblemente, sus rodillas temblaron y, según describiría Ricardo Mendoza desde su escondite, por un momento pareció que el hombre de 54 años iba a desvanecerse ahí mismo. Acto seguido, 2 de los sicarios lo tomaron por los brazos. Le colocaron una bolsa negra en la cabeza y lo arrastraron hacia una de las camionetas. El convoy se retiró del lugar a las 4:17 de la tarde, dejando tras de sí un taller destrozado, un empleado traumatizado que tardaría varios minutos en atreverse a salir de su escondite y una comunidad entera sumida en el terror silencioso que se ha vuelto demasiado familiar en muchas regiones de México. La primera llamada al número de emergencias 911 se registró a las 4:23 de la tarde.
realizada por una vecina identificada posteriormente como María Guadalupe Estrada, de 67 años, quien desde la ventana de su casa, ubicada justo enfrente del taller mecánico, había presenciado toda la escena mientras rezaba un rosario en silencio, convencida de que si hacía cualquier ruido, los hombres armados entrarían también a su domicilio. La señora Estrada describió a los operadores del servicio de emergencias, con voz entrecortada por el llanto, que había visto cómo se llevaban a don Jesús Manuel, a quien conocía desde hacía más de 15 años y quien le había reparado su viejo Volkswagen Sedán en innumerables ocasiones, siempre cobrándole precios justos y a veces incluso fiándole el trabajo cuando ella no tenía dinero suficiente. «Se lo llevaron como si fuera un animal», declaró la mujer. «Lo arrastraron por el piso, le pusieron una bolsa en la cabeza y él ni siquiera gritó, ni siquiera intentó resistirse. Dios mío, ¿qué le van a hacer a ese pobre hombre?». Los primeros elementos de la Policía Municipal de Guadalajara llegaron al lugar a las 5:12 de la tarde, casi una hora después del secuestro. Esta demora, que sería objeto de fuertes críticas en los días posteriores por parte de organizaciones de derechos humanos y familiares de la víctima, se debió, según explicaciones oficiales, a la saturación de llamadas de emergencia en la zona y a la falta de unidades disponibles en ese momento. Los oficiales que finalmente arribaron al taller mecánico encontraron una escena de destrucción total. Vidrios rotos, herramientas esparcidas por el suelo, manchas de aceite mezcladas con lo que parecía ser sangre en la entrada del establecimiento, aunque análisis posteriores determinarían que se trataba de líquido hidráulico derramado durante el forcejeo. Ricardo Mendoza, el ayudante que había permanecido escondido, fue encontrado en estado de shock, incapaz de articular palabras coherentes durante los primeros minutos, temblando de manera incontrolable y con los pantalones mojados de orina. La noticia del secuestro de Jesús Manuel Hernández Coronado comenzó a circular esa misma noche en los noticieros locales de Guadalajara, aunque inicialmente fue tratada como un caso más de los cientos de secuestros que ocurren cada año en el estado de Jalisco. Los reporteros que cubrieron la nota hablaron de un mecánico de la zona, propietario de un pequeño negocio familiar, aparentemente víctima de la violencia generalizada que azota la región. Nadie, en ese momento, tenía idea de la magnitud de lo que estaba por desatarse, ni de la identidad real de aquel hombre de manos callosas y aspecto humilde que había sido arrastrado hacia una camioneta negra en plena luz del día. Fue aproximadamente a las 10 de la noche de ese mismo jueves, cuando la situación comenzó a tomar un giro inesperado. Un comandante de la Fiscalía General de Jalisco, cuyo nombre se mantiene bajo reserva por razones de seguridad, recibió una llamada telefónica en su domicilio particular. La voz al otro lado de la línea, según describiría el funcionario en declaraciones posteriores ante el Ministerio Público, era calmada pero cargada de una autoridad inconfundible. «Comandante», dijo la voz, «acaban de cometer el error más grande de su puta vida. Ese mecánico que se llevaron de la colonia San Sebastián es mi compadre. Y más les vale que lo regresen completo, porque si le falta un solo dedo, voy a desaparecer a todos los que participaron en esto, junto con sus familias, sus amigos y hasta sus perros». La llamada duró menos de 40 segundos. El comandante, un hombre con más de 25 años de experiencia en fuerzas de seguridad, declaró que sintió cómo la sangre se le helaba en las venas. Conocía perfectamente aquella voz. Era Nemesio Ceguera Cervantes, alias El Mencho, líder máximo del cártel Jalisco Nueva Generación, considerado uno de los narcotraficantes más poderosos y peligrosos del mundo, con una recompensa de hasta $15 millones ofrecida por el Departamento de Estado de los Estados Unidos por información que condujera a su captura.
La relación entre Jesús Manuel Hernández Coronado y Nemesio Oseguera Cervantes databa de más de 30 años atrás, mucho antes de que el Mencho se convirtiera en el líder de uno de los cárteles más violentos de la historia de México. Según fuentes de inteligencia federal que serían consultadas en los días siguientes, ambos hombres habían crecido juntos en el municipio de Aguililla, Michoacán, un pequeño poblado enclavado en la sierra que con los años se convertiría en uno de los epicentros de la violencia del crimen organizado en el país. Hernández Coronado y Oseguera Cervantes habían sido amigos de infancia. Habían jugado juntos en las calles de tierra del pueblo, habían asistido a la misma escuela primaria y, según testimonios de antiguos conocidos que serían entrevistados posteriormente por investigadores federales, habían sido tan cercanos que sus familias los consideraban prácticamente hermanos. Cuando ambos tenían aproximadamente 18 años, Oseguera Cervantes había sido padrino de bautizo del primer hijo de Hernández Coronado, un niño llamado José Antonio, que actualmente vive en Estados Unidos y que prefirió no hacer declaraciones públicas sobre el caso. Los caminos de ambos hombres, sin embargo, se habían bifurcado de manera radical. Mientras Nemesio Oseguera Cervantes se adentraba cada vez más en el mundo del narcotráfico, primero como miembro del cártel de Sinaloa, luego como parte de los Zetas y finalmente como fundador y líder del cártel Jalisco Nueva Generación, Jesús Manuel Hernández Coronado había optado por una vida completamente diferente. A los 23 años había emigrado a Guadalajara, donde consiguió trabajo como ayudante en un taller mecánico de la zona industrial. Aprendió el oficio con dedicación, ahorró dinero durante años y en 1998 logró abrir su propio negocio en la colonia San Sebastián, un pequeño taller que con el tiempo se ganó la reputación de ser uno de los más honestos y confiables de la zona. Se casó con una mujer llamada Patricia Soledad Vega, tuvo 3 hijos más después de José Antonio y construyó una vida modesta pero digna, completamente alejada del mundo criminal, en el que su amigo de infancia se había convertido en una figura casi mítica del terror. Sin embargo, a pesar de la distancia física y la divergencia radical en sus trayectorias de vida, el vínculo entre ambos hombres nunca se rompió del todo. Fuentes cercanas a la investigación revelarían posteriormente que el Mencho, a pesar de su condición de fugitivo y su vida en la clandestinidad absoluta, había mantenido contacto esporádico con su compadre a lo largo de los años. Se trataba de comunicaciones breves, espaciadas a veces por meses o incluso años, realizadas a través de intermediarios de confianza que transmitían mensajes, saludos o pequeños regalos en fechas especiales. Hernández Coronado, según testimonios de familiares que serían entrevistados después, nunca había recibido dinero del narcotráfico ni había participado de ninguna manera en las actividades ilícitas del cártel. Su relación con el Mencho era puramente personal, un lazo de amistad forjado en la infancia que había sobrevivido a las décadas y a las circunstancias más extremas que pudieran imaginarse. El problema, como descubrirían los investigadores en los días posteriores al secuestro, era que la célula del cártel Jalisco Nueva Generación, que operaba en la zona de la colonia San Sebastián, desconocía por completo esta conexión. El grupo liderado por El Chacal, cuyo nombre real era Rodrigo Alejandro Méndez Fuentes, de 38 años de edad, originario de Tonalá, Jalisco, operaba con relativa autonomía dentro de la estructura del cártel, dedicándose principalmente a la extorsión de negocios locales, el cobro de derecho de piso y los secuestros exprés de empresarios y comerciantes de la zona. Méndez Fuentes
Había ascendido en la organización criminal gracias a su eficiencia brutal y su capacidad para mantener el control territorial sin atraer demasiada atención de las autoridades. Era conocido por sus métodos violentos pero calculados y por su habilidad para seleccionar víctimas que pudieran pagar rescates sustanciales sin generar demasiado escándalo mediático. El secuestro de Jesús Manuel Hernández Coronado había sido en principio una operación de rutina para el grupo de El Chacal. El taller mecánico había sido señalado como objetivo por un informante local, un hombre cuya identidad nunca sería completamente establecida, pero que, según testimonios posteriores, había indicado erróneamente que el mecánico guardaba grandes cantidades de dinero en efectivo, producto de presuntos negocios ilícitos. Este rumor falso, aparentemente originado por la envidia de algún competidor comercial o por simples chismes de barrio que habían crecido fuera de proporción, había sellado el destino de Hernández Coronado. El Chacal había ordenado el secuestro esperando obtener un rescate de aproximadamente 1 millón de pesos, una cifra que consideraba razonable para un negocio del tamaño y la aparente prosperidad del taller mecánico. Lo que el Chacal no sabía, lo que nadie en su célula operativa podía haber imaginado, era que aquel mecánico de aspecto común y corriente, con su overol manchado de grasa y sus anteojos de lectura colgando de un cordón alrededor del cuello, era probablemente una de las pocas personas en el mundo que podía comunicarse directamente con el Mencho, el líder supremo de la organización criminal a la que el propio Chacal servía. Esta ignorancia, este error de inteligencia que en circunstancias normales habría sido simplemente un contratiempo menor, estaba a punto de desencadenar una serie de eventos que sacudirían las estructuras internas del cártel y dejarían un rastro de sangre y destrucción a lo largo de todo el estado de Jalisco. Las horas que siguieron al secuestro fueron de una actividad frenética en múltiples frentes. Por un lado, la familia de Hernández Coronado, encabezada por su esposa Patricia Soledad y sus 3 hijos menores, había iniciado una desesperada búsqueda de ayuda, contactando a autoridades, organizaciones de derechos humanos y medios de comunicación, sin obtener inicialmente resultados significativos. Patricia Soledad, una mujer de 52 años que había dedicado su vida a criar a sus hijos y apoyar el negocio familiar, describió en una entrevista posterior cómo aquellas primeras horas fueron las más angustiantes de su existencia. «No sabíamos qué hacer», declaró con voz quebrada. «Mi esposo siempre fue un hombre trabajador, honesto. Nunca nos metimos en problemas, nunca debíamos dinero a nadie, nunca tuvimos enemigos. ¿Por qué a él? ¿Por qué a nosotros?». Por otro lado, dentro de las estructuras del cártel Jalisco Nueva Generación, la noticia de lo que había sucedido comenzaba a propagarse con la velocidad de un incendio forestal. La llamada telefónica que el Mencho había realizado al comandante de la Fiscalía no había sido la única. Según informes de inteligencia que serían desclasificados parcialmente meses después, el líder del cártel había movilizado a sus redes de comunicación internas con una urgencia que sus subordinados más cercanos no habían presenciado nunca. Mensajes encriptados fueron enviados a todas las células operativas del cártel en Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Veracruz y otros estados donde la organización tenía presencia significativa. El contenido de estos mensajes era inequívoco: localizar inmediatamente al responsable del secuestro del compadre del jefe, recuperar a la víctima con vida y sin un solo rasguño, y prepararse para una purga interna de proporciones sin precedentes. El Chacal recibió la noticia de su error catastrófico aproximadamente a las 11 de la noche del jueves, menos de 7 horas después de haber ejecutado el secuestro.
La información le llegó a través de uno de sus contactos en la estructura media del cártel, un hombre conocido únicamente como el Contador, que servía como enlace entre las distintas células operativas de la zona metropolitana de Guadalajara. Según reconstrucciones posteriores basadas en testimonios de sobrevivientes, la reacción inicial de Méndez Fuentes fue de incredulidad absoluta. «Eso es imposible», habría dicho según testigos. «Es un pinche mecánico de barrio. ¿Compadre del Mencho? Eso es un cuento». Sin embargo, la insistencia de su contacto y el tono de terror genuino en su voz terminaron por convencer al jefe de plaza de que la situación era real y de que su vida, junto con las de todos sus hombres, pendía ahora de un hilo extremadamente delgado. Lo que sucedió durante las siguientes 24 horas constituye uno de los episodios más brutales y menos conocidos de la violencia interna del crimen organizado en México. El Chacal, enfrentado a la certeza de que sus días estaban contados a menos que actuara con extrema rapidez, tomó una decisión que muchos considerarían posteriormente como un acto de desesperación suicida: intentar negociar directamente con el Mencho, ofreciendo la liberación inmediata e incondicional de Hernández Coronado a cambio de que se le perdonara la vida a él y a sus hombres más cercanos. Para lograr esto, necesitaba establecer un canal de comunicación con la cúpula del cártel, algo que en circunstancias normales habría sido imposible para alguien de su nivel en la jerarquía criminal. Jesús Manuel Hernández Coronado, mientras tanto, se encontraba retenido en una casa de seguridad ubicada en el fraccionamiento Valle de los Molinos, en el municipio de Zapopan. Se trataba de una vivienda de aspecto ordinario, una construcción de 2 plantas con fachada color salmón y un pequeño jardín descuidado en la entrada, indistinguible de las decenas de casas similares que la rodeaban. El mecánico había sido conducido al sótano de la propiedad, donde permanecía atado de manos y pies a una silla de metal con la bolsa negra todavía cubriendo su cabeza. Según declararía posteriormente ante las autoridades, durante las primeras horas de su cautiverio, fue interrogado repetidamente sobre supuestas conexiones con el narcotráfico, sobre dinero que presuntamente tenía escondido, sobre contactos con organizaciones criminales rivales. Sus captores, aparentemente convencidos de que estaban frente a un objetivo de alto valor, no podían entender por qué aquel hombre insistía una y otra vez en que era simplemente un mecánico, que no tenía dinero, que no conocía a nadie importante, que todo aquello debía ser un terrible malentendido. Fue aproximadamente a las 2 de la madrugada del viernes cuando la situación dio un giro dramático. Hernández Coronado, agotado física y emocionalmente después de horas de interrogatorio, tomó una decisión que cambiaría el curso de los acontecimientos. Cuando uno de sus captores le quitó la bolsa de la cabeza para ofrecerle un vaso de agua, el mecánico levantó la mirada y habló con una calma que sorprendió a todos los presentes. «Miren, muchachos», dijo según reconstrucciones posteriores, «yo no sé qué creen que soy ni qué creen que tengo, pero les voy a decir algo que más les vale que le crean, porque de eso depende si ustedes y yo salimos vivos de esta situación. Nemesio Oseguera Cervantes es mi compadre. Bautizó a mi primer hijo hace más de 30 años, y si algo me pasa, van a desear no haber nacido». La reacción de los captores, según describió Hernández Coronado en sus declaraciones ministeriales, fue una mezcla de burla inicial que rápidamente se transformó en un silencio incómodo y finalmente en un pánico visible. Uno de los sicarios más jóvenes, un muchacho que no parecía tener más de 25 años, se puso pálido y tuvo que salir de la habitación. Otro sacó su teléfono celular y comenzó a hacer llamadas frenéticas. El mecánico, por su parte, permaneció en silencio,
observando cómo el miedo se apoderaba gradualmente de sus captores, consciente de que había jugado la única carta que tenía, pero sin saber aún si sería suficiente para salvarlo. La confirmación de la identidad de Hernández Coronado como compadre de El Mencho llegó a la casa de seguridad aproximadamente a las 4 de la madrugada del viernes, transmitida a través de una cadena de mando que había sido activada de emergencia por la cúpula del cártel. Las órdenes que acompañaban esta confirmación eran explícitas y aterradoras. El secuestrado debía ser liberado inmediatamente. Debía recibir atención médica si la necesitaba, debía ser tratado con el máximo respeto y todos los involucrados en su captura debían reportarse en una ubicación específica a las 6 de la mañana para rendir cuentas de sus acciones. Esta última frase, en el lenguaje del crimen organizado mexicano, era prácticamente una sentencia de muerte. El Chacal, al recibir estas instrucciones, se encontró enfrentando el momento más crucial de su vida criminal. Tenía aproximadamente 2 horas para decidir su siguiente movimiento. Podía obedecer las órdenes, liberar al secuestrado, reportarse en la ubicación indicada y esperar clemencia de un hombre conocido por no mostrar ninguna. Podía intentar huir, abandonar todo lo que había construido en años de violencia y barbarie y convertirse en un fugitivo perseguido simultáneamente por las autoridades y por el propio cártel al que había servido. O podía intentar negociar, usar al secuestrado como una carta de negociación para obtener garantías de que su vida sería respetada. Ninguna de estas opciones parecía ofrecer una salida favorable. Lo que sucedió a continuación fue documentado parcialmente por cámaras de seguridad de establecimientos cercanos, por testimonios de vecinos que fueron despertados por el ruido y por las investigaciones posteriores de múltiples agencias de seguridad federales y estatales. A las 5:47 de la mañana del viernes 17 de marzo, 3 camionetas de color negro se estacionaron frente a la casa de seguridad en Valle de los Molinos. De los vehículos descendieron aproximadamente 15 hombres armados, vestidos con uniformes tácticos similares a los que habían usado los secuestradores originales, pero con un detalle distintivo. Portaban brazaletes de color verde en sus brazos izquierdos, una señal que fuentes de inteligencia identificarían posteriormente como la marca del grupo de seguridad personal de El Mencho, conocido internamente como los Deltas o el Grupo de Élite. Lo que siguió fue descrito por vecinos como un infierno de disparos y gritos, que duró aproximadamente 8 minutos. Los sicarios de El Chacal, que habían permanecido en la casa de seguridad custodiando al secuestrado, fueron rápidamente superados en número y en armamento. Según el recuento forense posterior, al menos 7 personas murieron durante el enfrentamiento, incluyendo 5 de los hombres de Méndez Fuentes y 2 de los atacantes. El propio Chacal logró escapar por una puerta trasera durante la confusión inicial, subiéndose a una motocicleta que tenía preparada para emergencias y desapareciendo en las calles aún oscuras de Zapopan. Su huida marcaría el inicio de una cacería que se extendería por las siguientes semanas y que tendría ramificaciones en todo el estado de Jalisco. Jesús Manuel Hernández Coronado fue encontrado en el sótano de la casa de seguridad por los hombres de El Mencho, todavía atado a la silla pero físicamente intacto. Según su propio testimonio, el momento en que uno de los sicarios le quitó las ataduras y le dijo: «Ya está a salvo, don Jesús, su compadre lo manda a saludar», fue el momento más surrealista de su vida. El mecánico fue conducido fuera de la casa, pasando junto a los cuerpos de sus antiguos captores que yacían en el suelo en medio de charcos de sangre, y fue subido a una de las camionetas que lo trasladaría a un lugar seguro.
Durante el trayecto, según declararía después, uno de los sicarios le ofreció disculpas personales en nombre de la organización. «Esto no debió haber pasado, don Jesús», le habría dicho. «Alguien cometió un error muy grave y ese error ya se está pagando». La liberación de Hernández Coronado fue reportada a las autoridades a las 8:30 de la mañana del viernes, cuando el mecánico se presentó voluntariamente en las instalaciones de la Fiscalía General de Jalisco, acompañado de su esposa Patricia Soledad y de un abogado cuya identidad se mantiene bajo reserva. Su aspecto físico, según descripciones de testigos presentes, era el de un hombre que había envejecido 10 años en menos de 24 horas. Ojeroso, pálido, con las manos temblando visiblemente y la mirada de alguien que ha visto cosas que nadie debería ver jamás. Sin embargo, más allá de algunas contusiones menores en las muñecas producto de las ataduras, no presentaba lesiones físicas significativas. La pesadilla de su secuestro había terminado, pero las consecuencias de aquel evento apenas comenzaban a desplegarse. Las siguientes 72 horas fueron de una actividad policial y criminal intensa en toda la zona metropolitana de Guadalajara. Por un lado, la Fiscalía General de Jalisco, en coordinación con la Fiscalía General de la República y elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, inició una investigación que involucraría a decenas de agentes, peritos forenses y analistas de inteligencia. La Casa de Seguridad en Valle de los Molinos fue acordonada y procesada durante más de 48 horas, recuperándose casquillos de múltiples calibres, armas de fuego, equipos de comunicación encriptados y diversos elementos que serían utilizados posteriormente en los procesos judiciales correspondientes. Los cuerpos de las víctimas del enfrentamiento fueron enviados al servicio médico forense para su identificación y autopsia, un proceso que tardaría varios días debido a la dificultad para identificar a algunos de los fallecidos cuyos rostros habían sido desfigurados por los disparos. Por otro lado, dentro de las estructuras del cártel Jalisco Nueva Generación, se desató lo que fuentes de inteligencia describirían posteriormente como una purga sistemática de todos los elementos asociados con la célula de El Chacal. En los días siguientes al rescate de Hernández Coronado, al menos 17 cuerpos serían encontrados en diferentes puntos del estado de Jalisco, todos ellos con signos de tortura extrema y con mensajes escritos en cartulinas que los identificaban como responsables o cómplices del agravio contra el compadre del patrón. Estas ejecuciones, realizadas con una brutalidad que incluso veteranos investigadores describirían como excepcional, enviaron un mensaje claro tanto dentro como fuera de la organización criminal. Nadie, absolutamente nadie, podía tocar a las personas cercanas a El Mencho sin enfrentar consecuencias devastadoras. El Chacal, Rodrigo Alejandro Méndez Fuentes, permaneció prófugo durante exactamente 19 días después de su escape de la Casa de Seguridad. Durante ese tiempo, según informes de inteligencia que serían parcialmente desclasificados posteriormente, el antiguo jefe de plaza intentó desesperadamente establecer contacto con organizaciones criminales rivales, ofreciendo información sobre las operaciones del cártel Jalisco Nueva Generación a cambio de protección. Sus intentos fueron infructuosos. El cártel de Sinaloa, al que se rumoreaba había contactado a través de intermediarios, aparentemente declinó involucrarse en un asunto que consideraba demasiado peligroso y con pocas posibilidades de beneficio. Otros grupos criminales menores simplemente no tenían los recursos para proteger a alguien que se había convertido en el objetivo número 1 de El Mencho.
El cuerpo de Rodrigo Alejandro Méndez Fuentes fue encontrado el 5 de abril de 2023, exactamente 20 días después del secuestro que había desencadenado toda la crisis. Los restos fueron localizados por un grupo de jornaleros en un campo agrícola del municipio de Tlajomulco de Zúñiga, al sur de la zona metropolitana de Guadalajara. El estado del cadáver, según el informe forense que sería parcialmente filtrado a medios de comunicación semanas después, evidenciaba que Méndez Fuentes había sido sometido a torturas prolongadas antes de su muerte. Sus manos habían sido amputadas, aparentemente mientras aún estaba con vida. Múltiples huesos de su cuerpo presentaban fracturas, y su rostro había sido desfigurado de manera que hacía imposible su identificación visual, siendo necesario recurrir a análisis de ADN y registros dentales para confirmar su identidad. Junto al cuerpo fue encontrada una cartulina con un mensaje escrito a mano que decía simplemente: «Esto pasa cuando se mete uno con la familia». La muerte de El Chacal, sin embargo, no marcó el fin de las repercusiones del caso. Durante los meses siguientes, la Fiscalía General de Jalisco continuó su investigación, logrando la identificación y detención de varios individuos presuntamente involucrados en el secuestro original de Hernández Coronado. Entre los detenidos se encontraba el informante que supuestamente había señalado al mecánico como objetivo, un hombre identificado como Gustavo Adolfo Ramírez Soto, de 43 años de edad, propietario de un negocio de autopartes ubicado a pocas cuadras del taller de Hernández Coronado. Según la investigación, Ramírez Soto habría proporcionado información falsa sobre las supuestas actividades ilícitas del mecánico motivado por disputas comerciales y envidias personales, sin imaginar que su denuncia anónima desencadenaría una serie de eventos de proporciones catastróficas. Gustavo Adolfo Ramírez Soto fue detenido el 22 de abril de 2023 en su domicilio particular, acusado de los delitos de secuestro en grado de coautoría, asociación delictuosa y lo que el Ministerio Público calificó como facilitación de actividades de delincuencia organizada. Su proceso judicial se extendería durante los siguientes meses, enfrentando la posibilidad de una sentencia de hasta 50 años de prisión. Sin embargo, fuentes cercanas al caso señalarían posteriormente que la detención por parte de las autoridades posiblemente había salvado la vida de Ramírez Soto, ya que existían indicios de que el cártel Jalisco Nueva Generación tenía planes de ejecutarlo de manera similar a como había hecho con El Chacal y sus colaboradores más cercanos. Jesús Manuel Hernández Coronado, por su parte, intentó retomar su vida normal después de la pesadilla que había vivido. El taller mecánico Servicio Automotriz Hernández fue reparado y reabierto aproximadamente un mes después del secuestro, aunque según testimonios de vecinos y clientes habituales, ya nada fue igual. El mecánico, que antes era conocido por su carácter jovial y sus bromas constantes, se había convertido en un hombre reservado, callado, que miraba constantemente sobre su hombro y que saltaba visiblemente cada vez que una camioneta oscura pasaba cerca de su negocio. Patricia Soledad, su esposa, declaró en una entrevista posterior que su marido sufría de pesadillas recurrentes, que había perdido peso de manera preocupante y que se negaba a hablar sobre lo que había sucedido durante las horas de su cautiverio. La comunidad de la colonia San Sebastián también quedó profundamente marcada por los eventos. Según reportes de organizaciones civiles que trabajan con víctimas de violencia en la zona metropolitana de Guadalajara, varios vecinos optaron por mudarse después del secuestro, aterrados ante la evidencia de que la violencia del crimen organizado podía irrumpir en cualquier momento en sus vidas cotidianas. María Guadalupe Estrada, la anciana que había llamado al número de emergencias
después de presenciar el secuestro, fue una de las que decidió abandonar la colonia, trasladándose a vivir con familiares en el estado de Aguascalientes. Ya no podía vivir ahí, declaró en una entrevista telefónica realizada meses después. Cada vez que miraba por la ventana, veía el taller de don Jesús Manuel y recordaba todo lo que pasó. Recordaba cómo se lo llevaron arrastrando, recordaba los gritos, recordaba el miedo. No podía seguir así. El caso del secuestro de Jesús Manuel Hernández Coronado adquirió una relevancia particular dentro de los estudios sobre el crimen organizado en México debido a lo que reveló sobre las dinámicas internas de los cárteles y sobre los riesgos de la fragmentación y la falta de comunicación dentro de estas organizaciones. Analistas de seguridad que estudiaron el caso posteriormente señalaron que el error cometido por la célula de El Chacal era representativo de un problema estructural dentro del cártel Jalisco Nueva Generación y de otras organizaciones criminales similares. El crecimiento acelerado de estos grupos había creado situaciones donde diferentes células operaban con relativa autonomía, sin conocimiento completo de las redes de relaciones y protecciones que existían dentro de la propia organización. Lo que vimos en este caso, declaró un investigador académico especializado en crimen organizado en una conferencia posterior, fue como la estructura de los cárteles modernos diseñada para resistir los golpes de las autoridades mediante la descentralización puede volverse contra ellos mismos. El Chacal no sabía quién era Hernández Coronado porque nadie se lo había dicho, porque la información sobre las relaciones personales del liderazgo se mantiene extremadamente compartimentada por razones de seguridad. Pero esta misma compartimentación creó una situación donde un subordinado terminó agrediendo a alguien cercano al líder máximo, con consecuencias catastróficas para todos los involucrados. La cobertura mediática del caso fue intensa durante las primeras semanas, pero gradualmente fue desplazada por otros eventos noticiosos en un país donde la violencia relacionada con el crimen organizado genera titulares prácticamente todos los días. Sin embargo, el caso continuó siendo objeto de discusión en círculos especializados, tanto por sus implicaciones para la comprensión de las dinámicas del narcotráfico en México, como por las preguntas más amplias que planteaba sobre la situación de seguridad en el país. Una de estas preguntas, particularmente incómoda para las autoridades, se relacionaba con la respuesta institucional al secuestro. ¿Por qué la policía municipal tardó casi 1 hora en llegar al taller mecánico después de la primera llamada de emergencia? ¿Por qué las autoridades no lograron localizar la casa de seguridad donde Hernández Coronado estaba retenido antes de que el propio cártel realizara el rescate? ¿Qué decía sobre el estado de la seguridad pública en México el hecho de que un ciudadano secuestrado hubiera sido rescatado no por las fuerzas del orden, sino por la misma organización criminal a la que pertenecían sus secuestradores? Estas preguntas fueron planteadas por organizaciones de derechos humanos, por periodistas de investigación y por analistas de seguridad, pero las respuestas oficiales resultaron evasivas cuando las hubo. Las autoridades de Jalisco, por su parte, destacaron en comunicados posteriores los aspectos positivos de la investigación: la identificación y detención de varios de los responsables, la recopilación de inteligencia valiosa sobre las operaciones del cártel en la zona y la recuperación con vida de la víctima. Sin embargo, críticos señalaron que estos logros palidecían frente a la realidad de que el secuestro se había resuelto fundamentalmente mediante la violencia interna del crimen organizado, no mediante la acción efectiva del Estado. El caso también generó debates sobre la situación de ciudadanos comunes, que como Jesús Manuel Hernández Coronado
Mantienen vínculos personales con figuras del crimen organizado sin participar ellos mismos en actividades ilícitas. En un país donde las redes de relaciones sociales frecuentemente cruzan las líneas entre la legalidad y la ilegalidad, donde muchas personas tienen familiares, amigos de infancia o conocidos que se han involucrado en el narcotráfico, la historia del mecánico de la colonia San Sebastián planteó preguntas difíciles sobre responsabilidad, culpabilidad y las zonas grises de una sociedad profundamente afectada por décadas de violencia relacionada con el tráfico de drogas. Hernández Coronado nunca hizo declaraciones públicas sobre su relación con Nemesio Oseguera Cervantes. En sus comparecencias ante las autoridades, se limitó a confirmar que conocía al líder del cártel desde la infancia y que éste era padrino de su hijo mayor, pero se negó a proporcionar detalles adicionales sobre la naturaleza de su relación o sobre cualquier comunicación que hubiera podido tener con él a lo largo de los años. Esta reticencia era comprensible, dado que cualquier información que proporcionara podría potencialmente ser utilizada tanto por las autoridades como por enemigos del cártel, poniendo en riesgo su seguridad y la de su familia. Los investigadores que trabajaron en el caso señalaron posteriormente que Hernández Coronado se encontraba en una posición extremadamente difícil. Por un lado, era claramente una víctima, un ciudadano que había sido secuestrado violentamente y sometido a horas de terror por criminales que actuaban bajo información falsa. Por otro lado, su salvación había venido precisamente de su conexión con uno de los narcotraficantes más buscados del mundo, una conexión que lo colocaba en una zona éticamente ambigua a los ojos de muchos. Algunos vecinos de la colonia San Sebastián, según testimonios recogidos por periodistas locales, expresaron sentimientos encontrados sobre el mecánico después de conocerse la naturaleza de su relación con el Mencho. «Siempre pensé que don Jesús Manuel era buena gente», declaró un comerciante de la zona bajo condición de anonimato. «Y probablemente lo es, pero ahora cada vez que lo veo, no puedo evitar pensar en quién es su compadre y en toda la gente que ha muerto por culpa de ese hombre. Es difícil saber qué pensar». La historia del secuestro del mecánico también arrojó luz sobre un aspecto frecuentemente ignorado de la violencia del crimen organizado en México, las consecuencias psicológicas para las víctimas y sus familias. Organizaciones especializadas en atención a víctimas de violencia señalaron que casos como el de Hernández Coronado, aunque terminan con la liberación física de la persona secuestrada, dejan cicatrices emocionales que pueden durar toda la vida. El trauma del secuestro, la experiencia de sentirse completamente vulnerable y a merced de hombres armados, la incertidumbre sobre si uno va a vivir o morir en las próximas horas, son experiencias que alteran fundamentalmente la psique de quienes las sufren. Patricia Soledad Vega, la esposa de Hernández Coronado, habló en una ocasión con una periodista local sobre las dificultades que enfrentaba su familia después del secuestro. «Mi esposo ya no es el mismo», declaró. «Antes era un hombre alegre, que siempre estaba haciendo chistes, que disfrutaba de su trabajo. Ahora casi no habla, no duerme bien, tiene pesadillas constantemente. Los niños lo notan, preguntan qué le pasa a su papá y no sabemos qué decirles. Toda nuestra vida cambió por culpa de unos criminales que ni siquiera sabían a quién estaban atacando». El taller mecánico continuó operando en los meses posteriores al secuestro, aunque con una actividad notablemente reducida. Varios clientes habituales dejaron de acudir, algunos por temor a estar cerca de alguien que había estado involucrado, aunque fuera como víctima, en un incidente de violencia relacionada con el crimen organizado, otros simplemente porque el ambiente en el negocio ya no era el mismo. Ricardo Mendoza,
El joven ayudante que había sido testigo del secuestro renunció a su trabajo pocas semanas después del incidente, incapaz de superar el trauma de lo que había presenciado. Según información proporcionada por fuentes cercanas a la familia, Mendoza se mudó a otro estado y cortó toda comunicación con su antigua vida en la colonia San Sebastián. Un año después del secuestro, en marzo de 2024, el caso había prácticamente desaparecido de la atención mediática, convertido en uno más de los miles de incidentes violentos que conforman la crónica cotidiana de México. Jesús Manuel Hernández Coronado seguía operando su taller mecánico, aunque con un perfil mucho más bajo que antes. Las autoridades habían cerrado formalmente varios de los procesos judiciales relacionados con el caso, con algunos responsables detenidos y condenados, otros muertos en circunstancias violentas y algunos más que nunca fueron identificados. El Mencho continuaba siendo uno de los fugitivos más buscados del mundo, operando presumiblemente desde algún lugar de la sierra entre Jalisco y Michoacán, protegido por un ejército de sicarios y una red de corrupción que se extendía a múltiples niveles del gobierno mexicano. La historia del mecánico que fue secuestrado por el mismo cártel al que pertenecía su compadre quedó como un recordatorio de las complejidades absurdas de la violencia en México, de las formas en que el crimen organizado ha penetrado el tejido social del país hasta el punto de crear situaciones que parecerían inverosímiles si no fueran trágicamente reales. Quedó también como un testimonio del costo humano de esta violencia, medido no solo en vidas perdidas, sino en comunidades aterrorizadas, familias destrozadas y futuros truncados. En la colonia San Sebastián, la vida continuó con esa normalidad aparente que caracteriza a tantas comunidades mexicanas, donde la violencia es una presencia constante, pero generalmente invisible. Los niños siguieron yendo a la escuela. Los comercios siguieron abriendo sus puertas cada mañana. Los vecinos siguieron saludándose en las calles como si nada hubiera pasado. Pero debajo de esa superficie de normalidad, algo había cambiado de manera irrevocable. El secuestro de don Jesús Manuel, como algunos vecinos lo llamaban ahora, había demostrado que nadie estaba verdaderamente a salvo, que la violencia podía irrumpir en cualquier momento en la vida de cualquier persona, que incluso el más humilde y honesto de los ciudadanos podía convertirse, por un accidente del destino o por la mentira de un vecino envidioso, en víctima de fuerzas mucho mayores que él. Y en algún lugar de México, en una ubicación conocida solo por un puñado de personas de confianza absoluta, Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, continuaba dirigiendo su imperio criminal, tomando decisiones de vida o muerte, moviendo piezas en un tablero de violencia que abarcaba países enteros. Entre sus muchas preocupaciones, entre las guerras con cárteles rivales, las operaciones de tráfico de drogas hacia Estados Unidos, las negociaciones con funcionarios corruptos y las constantes amenazas de captura por parte de autoridades mexicanas y estadounidenses, probablemente dedicaba poco pensamiento al mecánico de Guadalajara, cuya vida había salvado con una simple llamada telefónica. Pero para Jesús Manuel Hernández Coronado, aquel acto de intervención de su compadre de infancia, aquel momento en que el poder absoluto del crimen organizado había sido utilizado para protegerlo en lugar de destruirlo, había redefinido para siempre su existencia. Vivía ahora en una zona de penumbra, ni completamente inocente ni completamente culpable, ni totalmente libre ni totalmente prisionero, marcado para siempre por una amistad de infancia que se había convertido, sin que él lo buscara, en su salvación y en su condena.
Esta es la historia de un secuestro que duró menos de 24 horas, pero cuyas consecuencias se extendieron mucho más allá de ese breve período de terror. Es la historia de cómo los lazos personales, forjados décadas antes en un pequeño pueblo de Michoacán, pueden alterar el curso de eventos en un presente dominado por la violencia y el crimen organizado. Es la historia de víctimas y victimarios, de errores fatales y de venganzas brutales, de comunidades aterrorizadas y de autoridades frecuentemente impotentes. Es, en definitiva, una historia mexicana, con toda la complejidad, la tragedia y la perturbadora familiaridad que eso implica en un país donde la línea entre la normalidad y el horror se ha vuelto, para muchos, peligrosamente difusa.